conformando el conocimiento en relación al síndrome de insuficiencia cardíaca. Es decir, mi intención estos primeros días fue de que ustedes se dieran cuenta que la insuficiencia cardíaca es un serio problema de salud, que es grande, que es un saco grande y que envuelve a muchas cosas dentro. Ya estuvimos hablando en algunas de las prácticas, estuvimos hablando de hipertensión, estuvimos hablando de infarto agudo de miocardio, estuvimos hablando de la forma de presentarse un edema agudo de pulmón. Es decir, que vimos cómo este síndrome incluye a varias enfermedades o entidades dentro. En esta semana tenemos la intención, vamos a ver cómo el tiempo se comporta, pero quisiera avanzar bastante esta semana en las dos clases teóricas y en la práctica, en el sentido de que terminando el sábado, que ya les informé de una actividad para el sábado, pudiéramos concretar la mayor parte del contenido y nos quedara tiempo suficiente para repasar sobre lo mismo, trabajar sobre lo mismo, de manera tal que fuéramos al primer parcial bien fortalecidos en el aparato cardiovascular. Es decir, esa es la intención. De manera tal que para el sábado le puse en el grupo, estoy esperándolo de 7:30 a 9:45, es decir, a 10:45, esos dos turnos, para revisar el contenido que mandé a resumir. Para las arritmias que les puse, las tengan dibujaditas ahí en el cuaderno, y debajo los elementos esenciales, tienen que revisar eso. Ven para acá, Mariana. Y debajo los elementos esenciales. Estaremos el sábado trabajando también sobre el caso clínico que se va a debatir la semana de más arriba, el jueves de la semana más arriba, el 31. El 31 de agosto estaremos en el auditorio, aquí a las 4 de la tarde, 4:15, debatiendo el caso clínico ese. Quiero que lo vayan revisando, quiero que vayan estudiando el contenido, porque quiero que el paralelo 1 y el paralelo 2 de Fisiopato hagan un buen papel ese día, hagan un buen enfoque del caso clínico. Por tanto, están viendo lo que significa cuando no somos puntuales. Ven para acá. Cuando no somos puntuales, se desorganiza toda la idea del juego, la idea de la clase. Se me va la idea porque ya los 48 años es mantener la concentración y que el simpático esté bien aquí y luego cuesta. Entonces pedimos puntualidad a la clase, más que el término de tolerancia. Es decir, puntualidad más que el término de tolerancia de 10 minutos. Entonces hoy vamos a estar hablando y vamos a comenzar con un tema importantísimo que se llama arteriosclerosis. Ese tema es sumamente importante. Hoy, yo estaba escuchando ayer, México es el primer país en Latinoamérica en tener obesos acá. Y Bolivia ocupa el cuarto. No sé cómo ustedes verían el fenómeno cuando hicieron el sábado la actividad de terreno, si vieron muchos obesos o no. Pero constituye un serio problema de salud. Y obesidad implica arteriosclerosis. ¿No es así, clases? Entonces te doy la palabra para que nos hables de arteriosclerosis. ¿De acá? ¿De acá? Si es tan importante como problema de salud, debe ser importante también que ustedes lo sepan porque se lo voy a preguntar en el examen. Y estamos hablando de fisiopatología, del fenómeno de una placa de ateroma que da infarto pulmonar e infarto cerebral e infarto cardíaco. Bem, la arteriosclerose é um
uma enfermidade onde ocorre uma degeneração da capa média das artérias. O que passa? Fisiopatologicamente, as células musculares são as que têm a capacidade de estender. Ela perde as suas células musculares lisas, células musculares lisas por células hialinas. Ao perder essa capacidade, ao ter uma necrose das células musculares lisas e a substituição por células hialinas, a artéria perde a capacidade de distender, ela enrijece. Então, o que é a arteriosclerose? É um enrijecimento das artérias com espessamento. Então, diminui também aqui a luz. O que passa diminui o lumen. E quais fatores que podem acarretar a arteriosclerose? O primeiro fator é a hipertensão, porque a força da sangue vai lesando a íntima. Se há uma lesão de íntima, o que vai ter um processo inflamatório leva a uma calcificação. Outro fator importante também é a dislipidemia. O acúmulo de dislipidemia forma uma placa de ateroma, que é a aterosclerose. Então, a arteriosclerose nada mais é que um enrijecimento com espessamento das artérias, fazendo com que aumente a pressão arterial e diminua o lumen da artéria. ¿Cuáles son los 4 factores de riesgo más importantes para producir arteriosclerosis? No primeiro, a hipertensão, dislipidemia, tabaco y diabetes. Eso es pregunta de examen y es pregunta de la vida. Si los 4 factores de riesgo más importantes, recuerden que le dije que eran 3H. Hipertensión comienza con H. Hábito de fumar comienza con H. Hiperlipoproteinemia comienza con H. Y además la diabetes. Esos 4 factores de riesgo estarían involucrados en la génesis de ese problema. Ya era mencionado que la hipertensión arterial produce un fenómeno hemodinámico, porque nosotros ya sabemos todo el daño que hace la hipertensión sobre la vasculatura, sobre los vasos, la vasoconstricción que genera el simpático, y va dañando el endotelio, va dañando la íntima. Él mencionaba también de que la hiperlipoproteinemia es la que ayuda a completar una placa de ateroma aquí adentro, ¿verdad? La diabetes mellitus, ustedes saben que hay un trastorno metabólico tan importante que el adipocito, el músculo y el hepatocito, que son los que más acumulan los glúcidos de diferentes maneras, hay trastornos, sobre todo a nivel del adipocito. Por tanto, tercer factor. Y la nicotina del hábito de tabáquico también produce daño a nivel del endotelio, es decir, disminuye la capacidad del oxígeno, de ser utilizado el oxígeno. Entonces son los 4 factores de riesgo más importantes para producir este fenómeno de arteriosclerosis. Sí, Manuel. Hiperlipoproteinemia, hiperlipemia, dislipidemia, como él dice. Lo que pasa es que yo le pongo hiper para que comience con H y ustedes recuerden el fenómeno. ¿Ya? Pero lo van a encontrar como dislipidemia muchas veces. Marta Liliana, ¿cuánto tú le darías a decir en una evaluación de 5? 5. Nájila, ¿cuánto tú le darías a decir? 5. Bruno, ¿tú le quitarías algún punto por hablar portugués? Sí. Le quitarías un punto, ¿verdad? Porque si no, él termina la rotación de fisiopatología y sigue hablando portugués. Y ya él es un alumno magnífico. Pero yo necesito que, si hay una competencia que tienes que lograr en este semestre, es hablar español. Yo quisiera, el último día, cuando tú presentes tu trabajo, fuera un español fluido. Por tanto, yo coincido con Bruno, 4 puntos, para que no se te olvide más nunca este fenómeno. ¿Ya? Entonces vamos a profundizar un poquito en esto que... Vigilancia nos habla. Ya tenemos un paciente
Y fíjense, ¿cuántos de ustedes vieron, cuántos pacientes vieron que eran obesos e hipertensos, que eran hipertensos y diabéticos? ¿Vieron algún paciente así en la comunidad? Es decir, que después de los 60 años, 50 años, yo diría, es muy frecuente ver hipertensión, diabetes, tabaco e hiperlipoproteinemia. Esas cosas, 2 o 3 de ellos andan juntos. Y entonces, si esos 2 o 3 de ellos andan juntos, así será junto también el daño que están produciendo en el vaso. Y entonces vamos a dibujar un vaso sanguíneo. Y ya Classy nos hablaba de que este vaso sanguíneo tiene 3 capas importantes: el endotelio, la media o muscular y la serosa o apenticia. Esa es la íntima o la capa endotelial, la media o muscular y la serosa o la apenticia. Y por aquí está la sangre. Pero por ahí están todos los productos de esos factores de riesgo haciendo daño, ¿verdad? Están haciendo daño. Entonces vamos a imaginarnos que se trata de un individuo que es medio obeso, es sedentario, es sobrepeso. Y cuando yo tengo un individuo obeso, porque es un factor de riesgo muy importante, y estamos en Bolivia, y Brasil no creo que debe estar entre los 10 por allá abajo, habría que buscar. Este factor de riesgo en un obeso es muy importante, la hiperlipidemia. Y esta obesidad puede obedecer a 2 cosas: o que la ingesta de carbohidratos, lípidos, proteínas es muy grande, una ingesta muy grande, o que el gasto energético es muy pobre. Entonces, cuando hay un gasto energético muy pobre y un consumo muy exagerado, ahí viene el desequilibrio enseguida. Y si hay desequilibrio, el adipocito, que era así chiquitico, comienza a hipertrofiarse, porque es que tiene que acumular más. Porque él no gasta casi y está comiendo mucho, por tanto tiene que acumular más. ¿Y qué hace el adipocito? Comienza a crecer, se hipertrofia. Pero llega un momento en que el adipocito no puede hipertrofiarse más. Y entonces, y eso ocurre en la niñez y en la adolescencia. Y entonces, ya ustedes han pasado la adolescencia casi todo. Pero los que fueron obesos de chiquito, los que fuimos obesos de chiquito, ocurrió en nosotros que había una hipertrofia del adipocito porque le estuvimos incorporando mucho alimento. Y llegó un momento en que el adipocito no pudo seguir creciendo y comenzó un fenómeno de hiperplasia. Y entonces no solo aumentó el tamaño, sino aumentó el número de adipocitos que tenían en mi organismo. Y qué grave problema. Qué grave problema, porque ahora cuando yo quiero resolver mi problema y no quiero engordar y no quiero tener barriga, me es sumamente difícil. Porque ellos pueden bajar de tamaño, pero no de número. Entonces lo que tenía, que yo me di el gustazo de comer tanto cuando era pequeño, yo les puedo reducir un poco el tamaño. Pero ellos están ahí, apenas me doy 2 buenas llenas, ahí están de nuevo llenos. Y la barriga así de nuevo. Entonces, ese es un conocimiento que hay que saberlo para podérselo explicar a las mamás que quieren ver a los niños bien obesos, bien gordos, porque se ven lindos. Se verán lindos, pero es muy dañino después. Entonces ahí empieza el fenómeno, porque aquí empieza que las VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, y las LDL, junto con los kilomicrones, transportan colesterol y triacilglicérido. Y entonces esas sustancias por la sangre haciendo de la suya, para allá, para acá. Encontraron lo que decía que decir un individuo hipertenso o un individuo diabético o un fumador que tenía medio dañada
la capa endotelial. Entonces, si hay, número uno, este fenómeno. Es decir, lo primero que ocurre es esto. Número dos, vamos a ponerlo así por número para irnos ubicando. Daño en la pared endotelial del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Por los factores de riesgo que habíamos mencionado. Hay un daño de la pared del endotelio, la cual facilita que estas lipoproteínas entren al interior del endotelio. Cuando las lipoproteínas, las LDL y las VLDL, entran al interior del endotelio, recuerden que vienen cargadas de colesterol y vienen cargadas de triacilglicéridos. Cuando entran ahí, número 3, hay una respuesta inflamatoria. Hay una respuesta inflamatoria. Y los primeros que migran a esa zona van a ser los linfocitos T. No serían los primeros, yo diría que los segundos. Los primeros serían estos. Los macrófagos. Eso es nuestra línea de defensa dura siempre. Los macrófagos. Pericles, ¿de quién derivan los macrófagos? De los monocitos. ¿Y los monocitos de quién forman parte? Es un leucocito, ¿verdad? Entonces los macrófagos que han derivado de los monocitos, que son un tipo de leucocito, llegan a esta zona. ¿Y qué harán por ahí los macrófagos? ¿Cuál será el trabajo de los macrófagos? Trabajo de fagocitosis, ¿verdad? Viene la fagocitosis. ¿Cuántos tipos de fagocitosis tú conoces? ¿Cómo? No. A ver, voy a hacer la pregunta diferente. ¿Es diferente, Pat? Es diferente. En el proceso de alimentación de la célula, ella se alimenta por un mecanismo de endocitosis. Y esa endocitosis puede ser de dos tipos: fagocitosis y pinocitosis, si mal no recuerdo. ¿Qué diferencia tiene? ¿Este macrófago hará fagocitosis o hará pinocitosis? Fagocitosis. ¿Por qué? Porque esto es una partícula grande, ¿verdad? Es una partícula grande, por tanto necesita hacer fagocitosis. Si ustedes recuerdan del fisio 1, la fagocitosis era esto. Vamos a imaginar que este es el macrófago y vamos a imaginar que esta es la LDL. ¿Qué es lo que hace el macrófago? Se evagina y engloba la partícula extraña. Fíjense que no hace falta romper la pared. Ella lo que hace es como que se estirara. Hay una evaginación, a diferencia de la pinocitosis, que lo que hace es una invaginación. La pinocitosis es esto. Aquí está la LDL o la partícula. Hay un receptor, se invagina. Aquí debajo tengo clatrina. Se rompe y entra aquí la sustancia extraña. La clatrina repara esta zona. Aquí no. Aquí el macrófago hace esto para arriba, envuelve a la partícula extraña, que en este caso es una LDL, y por movimientos de su pared de la célula que tiene actina y miosina, empuja la sustancia para el interior. ¿Para qué? Para que el lisosoma que tiene esa célula, ¿verdad?, libere sustancias hidrolíticas, para que el peroxisoma también libere sustancias y destruyan la lipoproteína dentro del macrófago. Esa es la tarea del macrófago. Y aquí no hace falta clatrina, porque aquí cuando entra la LDL aquí adentro, esto inmediatamente vuelve a su lugar. Entonces esa es la diferencia entre los dos tipos de ingestión de sustancias. Entonces el macrófago llegó aquí, evaginó a la lipoproteína,
la metió dentro. Esta sería la respuesta inflamatoria. Y una vez que la mete dentro, ya tengo un macrófago cargado con una lipoproteína. Y si yo estuviera mirando al microscopio óptico, en ese momento lo que está pasando, vería algo como una célula, vamos a ponerle aquí macrófago, y todo esto yo lo vería como una célula espumosa, y así se le llama, espumosa, como una espuma. Entonces aquí podríamos decir que la tercera etapa sería la respuesta inflamatoria, donde el macrófago engloba la lipoproteína, la tiene dentro, se ve la célula espumosa y comienza el periodo de destrucción de la lipoproteína. Una vez que la lipoproteína es destruida por el macrófago, ¿qué es lo que llevaba la lipoproteína dentro, Ana Clara? Colesterol y triacilglicéridos. Entonces, una vez que él destruye la lipoproteína, libera el colesterol y los triacilglicéridos. ¿Y qué producen este colesterol y triacilglicéridos? Mayor respuesta inflamatoria. Más gente yendo para ese lugar. Más gente yendo para ese lugar. Todavía no se ha formado la placa de ateroma. Todavía no se ha formado la placa de ateroma. Hay un proceso inflamatorio. Cuando esto está aconteciendo, ahora viene lo que Classic decía. La capa media, la muscular, se da cuenta que hay una agresión. Y la fibra muscular lisa podríamos ponerle el 4, ¿verdad, Manuel? Sí. 4. La fibra muscular lisa comienza a disgregarse y empieza a mandar para aquí fibras. Fibras y más fibras y más fibras. Y en esa destrucción de la fibra muscular lisa está perdiendo ya el colágeno que le permitía esa elasticidad, la capa, y como él dice, esta fibra muscular lisa se convierte en una célula hialina. Y ahora comienza a engordar, a crecer aquella placa, porque la fibra muscular, ella pensaba que iba a resolver el problema. Ella pensó que iba a englobar todo aquel fenómeno y iba a detenerlo, pero es que el hombre siguió hipertenso, siguió diabético, siguió fumando, siguió engordando y entrando más colesterol y entrando más de la suya. No pudo, la fibra muscular no pudo. Si el hombre se da cuenta, el médico se da cuenta de lo que está aconteciendo y le pone el buen tratamiento, regula la enfermedad, quizás aquí la fibra muscular lisa englobe todo el fenómeno y esto se llamaría estría grasa. Estría grasa. ¿Qué es lo que sería la estría grasa? Todo el acúmulo de sustancia VLDL, LDL, colesterol, triacilglicérido, colágeno, fibras musculares, linfocitos, macrófagos. Esa es la estría grasa. Todo un conjunto de sustancias o de elementos ahí envueltos, y ahora sí ha comenzado, porque el hombre no controló los factores de riesgo. ¿Qué le pasará a la íntima en este paciente? ¿Seguirá dura, fuerte ahí o comenzará a debilitarse? Se comienza a debilitar porque es que se está formando una placa que cada día es más grande, cada día es más grande. Plaquetas están yendo para ahí también. Hay agregación plaquetaria. Muchachos, en este fenómeno que olvidé decirle, cuando el macrófago, miren acá, cuando el macrófago ingiere a la lipoproteína, ahí en muchos casos hay un fenómeno de apoptosis.
decir, en ese momento en que el macrófago está comiendo hay muerte de células. Por tanto, hay un fenómeno apoptótico programado. Ahora pregunto, ¿está claro hasta aquí esto? Não, doutor, essa parte da estria grassa é quando o médico empieza a hacer um tratamento? No, olvídense del médico. Já. La estría grasa ha sido cuando la fibra muscular está yendo a resolver el problema, pero no puede. Y entonces lo que hace es como que ponerse a la orilla de todo lo que se estaba acumulando. Y todo eso se llama estría grasa. Esa fibra muscular, con todo lo que hay dentro acumulado, se llama estría grasa. Já. Si el médico actúa conscientemente y el paciente también, porque esto es una responsabilidad del paciente también, esta estría grasa se queda hasta aquí. Y poco a poco se irá recuperando esa célula. Pero si no acontece eso, es lo que viene ahora. Dime, Walla. Eu me perdi em la destruição do colesterol. En la Destruição do colesterol. te perdiste atrás. Sim. Si se destruye el colesterol, se destruye. El macrófago envolvió a la lipoproteína, ¿verdad? Y una vez que lo envuelve porque se la quiere comer y empieza a comérsela, recuerden que la lipoproteína estaba cargada de colesterol y de triglicéridos. Me como la lipoproteína, pero suelto el colesterol. Y si suelto el colesterol, se va para donde está el problema a producir más daño, mayor respuesta inflamatoria. Ahora, Jairo, ¿qué acontecería? Imagínate ahora un paciente con estas características y no se cuidan los factores de riesgo. ¿Qué tú crees que esté pasando? ¿Qué tú crees que pase? Continuaría el proceso inflamatorio. Ajá. Las plaquetas irían a agregar más. Las plaquetas se irían a agregar más. Vamos a borrar esto aquí, muchachos. Tería más colesterol acumulado todavía. Más colesterol porque como hay un daño se sigue metiendo para allá la lipoproteína. Y entonces Entonces formaría la placa de ateroma. se comienza a formar la placa de ateroma. ¿Y qué pasaría con esa placa de ateroma? Si ella empieza a engordar, Disminuiría la luz de la arteria. Entonces dice Jairo que esto empieza a empujar el endotelio. Esse é o passo 5. Y aquí vamos a poner el paso 5. Empieza a empujar, esto comienza más daño, más daño, más daño. Y Jairo, y ubícate en el paciente ahora. ¿Qué tendría el paciente ahora clínicamente cuando empieza a disminuir la luz del vaso sanguíneo, de las coronarias? Representar angina. Comienza con un proceso anginoso, no se infarta, está con una angina. Y entonces el hombre de vez en cuando dolorcito en el pecho Por esfuerzo. y dolorcito, al esfuerzo ahí viene el dolor y dolorcito. Y no va al médico y no controla la presión. Si no va al médico, es decir, que ya en este proceso podríamos ponerle aquí que cuando inicia la placa de ateroma a crecer y el endotelio a debilitarse, disminuye la luz del vaso, disminuye la cantidad de sangre y disminuye las concentraciones de oxígeno. Y eso comienza a generar un proceso anginoso. Ahora, si esto continúa creciendo y creciendo, pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Vamos a poner el 6. Pueden pasar dos cosas. Que crezca mucho la placa de ateroma y que el vaso fuera así de chiquito. Y entonces si crece mucho, ¿qué le pasó al vaso? Se ocluyó. Y si se ocluye el vaso por una placa de ateroma, ¿qué pasa? Se infarta. Y eso es donde quiera. O en el pulmón, en el cerebro, en el riñón, en el vaso, donde quiera puede acontecer. ¿Dónde qué más acontece? En el corazón y en cerebro. Pero puede ser que el fenómeno no sea que ocluye la luz del vaso. No pudiera ser que esta capa se debilite tanto que se fisure y se rompa. Y si se fisura y se rompa un pedacito del material que hay adentro,
¿No se puede escapar? Sí. Y si se escapa y hay una arteria que es más finitica aquí, no me ocluye aquí, ¿qué pasa entonces? Un émbolo secundario, un trombo, y me da infarto también. Y eso acontece lo mismo acá que acá, en cualquier lado. Esa es la fisiopatología que yo necesito que ustedes entiendan de arteriosclerosis. Si ustedes logran entender este fenómeno, ustedes podrán defenderse en cualquier pregunta que le hagan de infarto cerebral, de infarto cardíaco, de infarto pulmonar, de infarto esplénico, de infarto renal, porque la base es esa. ¿Me entendiste, Pablo? ¿Dónde está Eveline? ¿Entendiste? Isabela. Jason. Doutor, tiene casos de se coloca una placa de ateroma, pero no se ocluye 100%, entonces viene un coágulo y se tapa la pequeña pasa de usted. Aquí esto, sí, una placa que no ocluye el 100%, se rompe, hay un coágulo que se desprende. No, yo hablo, por ejemplo, de las pieles. Ajá. Como si fuese una trombosis. Eso es otra cosa, lo vamos a ver si nos da tiempo. Ya, está bien, eso es otra cosa. Doctor, una pregunta. El proceso de arteriosclerosis, ¿todas las personas lo llegan a tener? En medicina 2 más 2 no da 4 siempre. Yo he leído ¿verdad? algunos libros por ahí, dice que las personas mayores de 60 años llegan a tener eso. No, las personas mayores de 60 años no. Hay estudios que demuestran ya que el feto intraútero ya comienza con los primeros cambios de arteriosclerosis. Así que se podrán imaginar. Y lo relacionan mucho con el bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer. Es decir, que eso no es del anciano. Este fenómeno de arteriosclerosis no es del anciano. Claro, es mayor en el anciano. Pero a mí me gustaría hacer un estudio entre nosotros. Lo tengo en mente. Y tomar una muestra de sangre ahora al inicio y otra al final del semestre. A ver qué pasa. Para que nos demos cuenta de lo que pasa. Sin modificar el estilo de vida. Porque si modificamos, bueno, y modificando, el que quiera modificarlo, que lo modifique, es bueno. Pero, para que ustedes se den cuenta que no hay que llegar allá. Se van a dar cuenta que tienen, muchos van a tener las LDL y LDL altas. Y si están altas, quiere decir que tienen mucho colesterol y triglicéridos. Y si son hipertensos, diabéticos, fuman, toman alcohol, están estresados, consumen marihuana, entonces imaginen ustedes todo lo que pasa. Entonces, esta arteriosclerosis, existen 3 formas clínicas de presentarse. Arteriosclerosis. Está la ateroesclerosis, está la arterioesclerosis calcificada de Monkever. Está la arteriosclerosis. Fíjense que hay 3 tipos de arteriosclerosis. Por tanto, cuando yo digo arteriosclerosis, no siempre es lo mismo. Es un término grande que yo lo puedo utilizar, pero tengo que saber conscientemente que hay 3 formas de presentarse. La aterosclerosis es la que afecta sobre todo a las coronarias y a los vasos cerebrales. Es decir, que este fenómeno de aterosclerosis se ubica generalmente el término para cuando hay infarto cerebral, infarto cardíaco o angina de pecho. La arterioesclerosis calcificada de Monkever se ha visto asociada al tabaquismo.
y se ha visto asociada a fenómenos de claudicación intermitente de las extremidades inferiores. De miembros inferiores. Es un paciente que te refiere en la consulta: camino 3 cuadras y tengo que parar, descansar y seguir porque me da un dolor en las piernas. De miembros inferiores y genitales, es decir, aquejan también dolor a nivel de los genitales. Y la arteriol o esclerosis, como lo dice el nombre, afecta a las arterias de pequeño calibre. Arterias de pequeño calibre, arteriolas, y sobre todo son las que acontecen a nivel del riñón, el vaso, el páncreas, el hígado. Ese es otro detalle, tenerlo en cuenta en la forma de presentarse. Arterias de pequeño calibre, arteriola, riñón, vaso, páncreas, hígado. Claudicación en miembros inferiores y en los genitales. Genitales. Cuando yo hablo de cardiopatía isquémica, vamos muchachos, recuerden que mandamos a estudiar infarto cardíaco e infarto pulmonar. Vamos a hacer un cuadrito que diga antecedentes, síntomas, signos, complementarios, tratamiento y el problema. Eveloraina. La unión de antecedentes y síntomas, ¿cómo se llama? La unión de antecedentes y síntomas, ¿cómo se llama en semiología? Isabela. Anamnesis. Anamnesis. ¿Cómo tú clasificas la anamnesis? ¿Cuántos tipos de anamnesis tú conoces? Marta, el objetivo que yo quiero es que Eveloraine estudie, pero además que busque las huellas de memoria si las tiene y que lo saque, porque si se lo decimos, ¿quién se lo va a decir cuando esté solita en el consultorio? Nadie se lo va a decir y no vas a poder estar mirando a ver quién te dice, porque vas a estar sola aplastada ahí y el paciente quejándose ahí. Vinicio, tipos de anamnesia. Cayo, tipos de anamnesia. Yo así. Sería la retrógrada. Bueno, si hay una retrógrada debe haber una anterógrada. Otra clasificación. Mariana. Rocha. Cayo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Quién me dice? Esto se llama anamnesis. Y la anamnesis tiene dos tipos. La remota, que guarda relación con lo que el paciente padece de atrás, remoto,
Y la próxima, que tiene que ver con la historia de la enfermedad actual. Eso es anamnesis. Eso es anamnesis. ¿Cómo también se llama esto? ¿Cómo también se le llama eso? Jason, ¿qué otro nombre recibe eso? Sí, toda la información esa que el paciente da. ¿Cómo se llama eso también? ¿Qué pasa por el método de competencia? ¿Qué pasa? Que yo me estoy dando cuenta. El método de competencia, el estudiante tiene que tener a este nivel en sexto semestre competencias vencidas. Cuando el estudiante no tiene las competencias vencidas, el profesor tiene que desgastarse enseñando competencias que tenían que venir de allá. El contenido que le corresponde avanzar se ve comprometido. Entonces el profesor tiene que buscar estrategias didácticas de manera tal que podamos vencerlo todo. Y yo voy a buscarla. Y es eso lo que quiero. Hagan un resumen, dibujen, estudien, discutamos un caso para que nos queden 15 días para repasar. Pero tienen que ponerse los pantalones ustedes. Tienen que ponerse a estudiar. Yo quiero buscar una estrategia. Yo quiero que ustedes aprendan, que sean buenos médicos. Pero ustedes busquen la estrategia también para hacerlo. Porque ya yo vengo hablando de esto hace varios días. Dime, Jason. Parece que la primera vez que la veo clasificada entre remota y próxima. Ajá. Ya. A ver, Entonces, nunca la habías visto. No. Esto más esto, ¿qué es lo que da? Ya, eso se da, la historia regresa del anterior y... Esto más no me florece. Esto más esto, ¿qué es lo que da? ¿Cómo se llama eso cuando el paciente viene y te dice, tengo dolor en el pecho que se me irradia al Historia cuerpo? total del paciente. ¿Eh? Historia total del paciente. ¿Cómo se llama eso? Síntomas. No, eso es síntoma. ¿Cómo se llama eso en semiología? Díganme. ¿Cómo? Motivo de consulta. ¿Cómo, Pablo? Cuadro clínico. El cuadro clínico de mi paciente. El cuadro clínico de mi paciente está conformado por los antecedentes y los síntomas, por la anamnesis. El cuadro clínico. Cuadro clínico. Ahora, ¿esto cómo se llama? Examen físico. La unión del cuadro clínico con el examen físico, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Síndrome. La unión del cuadro clínico con el examen físico se llama síndrome. Pero la unión del cuadro clínico más el examen físico es igual a diagnóstico presuntivo. Y diagnóstico presuntivo con complementario, eso se llama. No, diagnóstico definitivo o confirmado, que es al que yo le pongo tratamiento y establezco un pronóstico. Y todo eso se llama, en medicina tenemos dos métodos de estudio de un paciente, el método clínico y el epidemiológico, que van muy juntitos. Todo eso se llama método clínico. Si yo quisiera que ustedes ese algoritmo, ustedes lo dominen a la perfección, porque es la forma de llegar a curar. Ali, o quadro clínico mais exame físico é a síndrome. Forma el síndrome, pero la unidad de ello hace el diagnóstico. E o que forma o diagnóstico preditivo? Esto más esto es igual a esto. Claro que en el orden de discusión de un caso, cuadro clínico y examen físico, síntomas y signos forman el síndrome. Son dos términos que parten de lo mismo, Manuela. Manuela, tú tienes un individuo con dolor en el pecho, pero además tiene un soplo. Eso formaría el síndrome de insuficiencia coronaria. Pero dolor con soplo puede ser una estenosis aórtica. Es el diagnóstico presuntivo que yo tengo.
pero pueden ser varios diagnósticos porque forma un síndrome. E o diagnóstico definitivo são todos juntos. Es cuando no, el diagnóstico definitivo es cuando hay ese presuntivo, tú le indicas complementario y lo confirmas. Então seria o presuntivo mais complementar igual ao diagnóstico definitivo. Definitivo. Mayara, vamos muchachos. Mayara, vamos a estar hablando de cardiopatía isquémica. Y la cardiopatía isquémica tiene dos formas de verlo en el orden clínico. O el paciente viene con una angina de pecho, o el paciente viene infartado. Cuando yo estoy diciendo cardiopatía isquémica, que también podríamos verle el nombre de síndrome de insuficiencia coronaria, yo lo veo de dos maneras. O es un paciente anginoso que no está infartado, o es un paciente que está infartado. Ahora, cuando yo veo un paciente anginoso, yo lo clasifico de dos maneras. O tienen angina de pecho de esfuerzo, o tienen angina de pecho de reposo. Es decir, el paciente anginoso, cuando no está infartado, que me llega a mi consulta, yo tengo que sí o sí preguntarle, ¿el dolor le apareció haciendo algún esfuerzo o estaba sentadito y comenzó con el dolor? Porque ahí yo lo clasifico ya. Es un anginoso de esfuerzo, es una angina de reposo. Ahora, la angina de esfuerzo tiene tres tipos: reciente comienzo, empeoramiento progresivo y angina estable. Una angina de reciente comienzo, una de empeoramiento progresivo y una angina estable. Doutora, é o mesmo que variável, ciente? Vamos a hablar de eso. Esta angina de reposo también se le conoce como angina variante o de Prismetal. Angina variante o de Prismetal. Esta angina de esfuerzo, miren para acá. La causa fundamental en el 90-95% de las anginas de esfuerzo es la placa de ateroma que estuvimos hablando. Y la causa de la angina de reposo es el vasoespasmo coronario. Recuerden que estaba el simpático activo, produciendo catecolaminas y produciendo vasoconstricción. Hay endotelina liberada por la disfunción endotelial, por tanto más vasoconstricción. La causa de aquí de la de esfuerzo es la placa de ateroma y la causa de la de reposo, vasoespasmo. Y podríamos ponerle aquí, para que no se nos olvide, simpático y endotelina, que son las sustancias que más vasoconstrictoras tenemos a nivel vascular. Ahora, ¿qué querrá decir que es de reciente comienzo? Que está começando agora. Es la primera vez que tiene el dolor. Por tanto, si a mí viene un paciente aquejando dolor precordial y es primera vez que tiene ese dolor, y fue con el esfuerzo, yo lo clasifico en este grupo de reciente comienzo. Claro,
Es decir, es cuando los síntomas han aparecido en los últimos días, nunca había tenido ese antecedente. Y la de empeoramiento progresivo Já houve e está es todo lo contrario, ¿verdad? Ya él tenía la angina y ahora ha comenzado a empeorar, y esto es importante que el médico lo sepa, ha comenzado a empeorar en duración. Lo que me duraba 5 minutos me está durando 10. En intensidad, lo que era un dolorcito más o menos ahora es más fuerte. Y en frecuencia, lo que me daba una vez al día me está dando 3. Cuando yo digo que una angina es de empeoramiento progresivo, cuando aumenta en intensidad, cuando aumenta en duración y cuando aumenta en frecuencia ante el mismo esfuerzo. Antes subía las escaleras de mi casa y luego me daba un dolorcito, pero ahora me está dando más fuerte, me dura más y es más frecuente. ¿Claro eso? Y la estable es la que se mantiene estable ante el mismo esfuerzo, no cambia. Ese está tranquilo todo, el tratamiento le está haciendo bien. Ahora, la de reposo. ¿Qué características tiene la angina de reposo? Es el paciente que no estaba haciendo nada y comenzó con dolor precordial, ¿verdad? Comenzó porque fue en reposo. Y cuando yo le hago electrocardiograma, está alterado. Pareciera un infarto, pero no llega a tener supranivel del ST. Es decir, unas T que comienzan a negativizarse, un electrocardiograma alterado, un ST que quizá quisiera tendiente a elevarse, pero no típico de un infarto para yo decir está infartado. Un EKG alterado con dolor, en reposo. ¿Qué hago yo en cuerpo de guardia? Le pongo tratamiento con nitritos, nitroglicerina. En cuerpo de guardia tengo un paciente que comenzó con dolor en reposo, le hice un electro y aparecieron una T negativa que me hablan de isquemia. Tengo que seguirlo, lo voy a apostar en observación y le voy a repetir el electro. Le puse su nitroglicerina sublingual o un parche. Y cuando le repito el electro, a los 30 minutos, a la hora, se ha quitado el dolor y se han quitado las alteraciones eléctricas. Cuando se quita el dolor con la nitroglicerina, desaparecen las alteraciones eléctricas y yo digo, ¡ah, qué tranquilidad! No está infartado. ¿Verdad? Ese es el dolor de la angina variante de Primet-Metal o angina de reposo. Por que esse nome Primet-Metal? Debe haber sido el señor que la describió por primera vez. Te queda de estudio independiente. Claro, porque a mí no me da tiempo, Manuela. A mí no me da tiempo. Entonces quiero saberlo, es bonito, eso es cultura médica. Eso es cultura médica. Y no te estoy limitando a hacer preguntas. No. Haz las preguntas que te. Si me las sé, te las respondo. Si no, lo estudiamos entre los dos. Maya. ¿Es posible que un paciente de más o menos 70 años que Vamos a escuchar a Mayara. estuviera en pie, nunca tenía histórico de infarto o de angina, si tiene una dieta muy bien y no se encuadra, pelo menos para mí no se encuadró nenhum de estos? Mi abuela estaba de pie y desmayó y cuando llegó al hospital el médico habló que tenía angina de pecho. Tiene una dieta muy buena, hace ejercicios normales. Pero recuerda que ya abuela, el fenómeno de la arteriosclerosis está sí o sí. Es decir, la propia degeneración de los vasos y todo lo que se produce producto de la edad va dañando también el vaso. Por tanto, el fenómeno arteriosclerótico está. Y es difícil encontrar un abuelo que no tenga otros factores de riesgo. No es hipertensa, no es diabética. No. Recuerden que los médicos siempre nos defendemos con el dicho 2 más 2 no da 4 siempre. Además, no estamos viendo al paciente, habría que verlo.
Entonces, esa es la clasificación de la angina de pecho. Vamos a hablar entonces de lo que pasa en el infarto. Bueno, tanto en la angina como en el infarto, ¿cuál es el síntoma cardinal? Dolor precordial. Y el dolor precordial puede clasificarse en 3 tipos. ¿Cuál es? Se puede clasificar en 3 tipos de dolor. Giovanni, ¿cuál es el tipo de dolor precordial? Tengo un paciente que me llega con dolor en el pecho y yo tengo que estar claro que ese dolor puede ser por 3 cosas. No. ¿Por qué puede haber dolor? Yo te estoy preguntando de qué se acompaña el dolor. ¿Por qué puede haber dolor? ¿Cómo se clasifica el dolor en el pecho? El dolor precordial. ¿Quién me dice? Paulo. Anginoso. Precordial simple. Y algia precordial. Si Paulo lo sabe, varios del grupo debían de saberlo. El anginoso es aquel paciente que nos llega al cuerpo de guardia o a la consulta. Miren la mano del paciente. Tengo un fuerte dolor aquí. A ver, dígame de nuevo dónde es el dolor. Aquí. ¿Cuál de los dos será del corazón? ¿Este o este? El que pone la mano aquí. Eso es semiología pura. Cuando el paciente te dice, me duele aquí, usted empieza a dudar ya del diagnóstico de que sea del corazón. O sea, es un dolor que comienza en la región precordial, precordio, que se irradia al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula, en forma de corbata, ¿verdad? Si tuviera un nudo de la corbata que me aprieta. Es un dolor sofocante, opresivo, como una plancha que me estuviera comprimiendo, constrictivo. Y entonces viene la diferencia. ¿Será una angina ese dolor o será un infarto? En la angina dura menos de 30 minutos. En el infarto, mayor de 30 minutos. En la angina no modifica la TA. En el infarto, como hay una zona infartada, cae el gasto y puede caer la TA. En la angina alivia con reposo y nitroglicerina. En el infarto no alivia con reposo ni con nitroglicerina. Hay que ponerle opiáceo, hay que ponerle morfina sí o sí, porque el dolor es muy intenso. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le estoy hablando de dolor precordial de carácter anginoso, esto obedece a oclusión coronaria. Y tiene las dos formas, o angina de pecho o infarto. Que la causa sería una oclusión transcoronaria que ya vimos. Y puede ser por angina o por infarto. Ahora, el dolor precordial simple no tiene que ver con las coronarias. Miren para acá. Si yo tengo una estenosis aórtica, la aorta está estenosada, el anillo que tenía que ser así, ahora está así. La sangre que está saliendo, la aorta es para acá. La sangre que está saliendo para acá será la misma que si estuviera así. Disminuye el flujo de sangre por la aorta. Si disminuye el flujo de sangre por la aorta, ¿no le disminuye a las coronarias, que son ramas de la aorta? Le disminuye la cantidad de sangre a las coronarias. Y si hay poca sangre en las coronarias, no transportan oxígeno. Y si no transportan oxígeno, da dolor. Ahora, la causa será
¿Por una placa de ateroma? No, la causa era porque había una estenosis aórtica, no tiene que ver con oclusión coronaria, es porque había una estenosis aórtica. Si yo tengo una pericarditis, el dolor de la pericarditis, recuerden, pericardio envolviendo corazón, el corazón no puede hacer esto, y si no hace eso, el consumo de oxígeno se ve también comprometido. Hay dolor. Pero el dolor de la pericarditis, cuando yo le digo al paciente, échese para adelante, el paciente hace eso, se alivia el dolor. Y cuando yo le digo tosa, y cuando tose, ¡ay, qué clase de dolor! Con la inspiración y la tos, la pericarditis duele mucho y se alivia en la posición de inclinarse hacia adelante. Por tanto, otra causa de dolor precordial, pero que no tiene que ver con oclusión coronaria. Pericarditis, endocarditis, disección aórtica, neumotórax, porque estoy ubicado en corazón. Bueno, ese es otro detalle, Bruna. El dolor precordial simple son aquellas afecciones del corazón o de sus vasos no obstructivas coronarias, pero tiene que haber un daño en el corazón, en sus vasos, en sus capas, pero no de carácter coronario. ¿Me entendiste? Sí. Es decir, que cuando es de carácter coronario digo que es una angina, si no es por obstrucción digo que es un dolor precordial simple. Ahora, si tengo un neumotórax da mucho dolor, pero el problema es el pulmón. No tiene que ver con el corazón ni con los vasos. Eso es un área precordial. Si tengo una punta de costado de una neumonía, da mucho dolor en esa zona donde está la neumonía, pero no tiene que ver nada con el corazón y sus vasos. Si tengo un herpes zóster, cuando está dañando los nervios intercostales, un herpes zóster intercostal, hay mucho dolor en esa zona. Pero si yo examino bien a mi paciente, le quito la camisa, le miro ahí, me doy cuenta que ahí están las vesículas del herpes zóster. Por tanto, te puede doler, pero no es del corazón, ni de sus vasos. Concluyendo, el dolor anginoso es aquel donde hay una afectación de las coronarias, y ahí incluyo a la angina y al infarto. El dolor precordial simple es afectaciones del corazón y de sus vasos, pero no de carácter coronario. Y el área precordial no hay afectación, duele el pecho, duele el precordio, pero no tiene que ver con el corazón ni con los vasos. Eso sería el diagnóstico diferencial. Todo esto es el diagnóstico diferencial de este síndrome. Cuando yo me enfrento ante un paciente con dolor, con insuficiencia, que yo creo que es una insuficiencia coronaria, enseguida empiezo a eliminar causas de esas. No es esto, 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 para al final quedarme con que es un infarto. Então, o infarto vai ter uma dor precordial anginosa. Anginoso, que dura más de 30 minutos, que se modifica la TA muchas veces y que no se alivia con reposo ni nitroglicerina. Entonces, ¿qué antecedentes? Si yo pusiera aquí angina de pecho e infarto, ¿qué antecedentes tendría? Los que ya conocemos, no se nos pueden olvidar: hipertensión, hiperlipoproteinemia, hábito de fumar y diabetes mellitus. Yo comenzaría para hacer el diagnóstico con esos antecedentes. Síntomas: el dolor anginoso, ¿verdad? Es un dolor precordial, pero de carácter anginoso, con las características que ya vimos. Signo: bueno, depende del paciente, la clínica que venga. Depende del paciente, porque yo puedo tener un paciente con cambios en la TA, en la tensión arterial, ¿verdad? Pero puedo tener un paciente infartado con un edema agudo del pulmón. Entonces ya la clínica cambia, ¿verdad? O puedo tener un paciente infartado con una arritmia
Y ya la clínica entonces ahora lo que viene es con palpitaciones. Es decir, que los signos y los síntomas están dependientes de esto. Depende de cada paciente en particular. Pero lo que más me interesa aquí es que ustedes me sepan hacer el diagnóstico diferencial de ese dolor anginoso. Que sepan, que estén claros que cuando vean un paciente con dolor en el pecho digan, esto es del corazón. Y si es del corazón, que digan, esto es por angina o esto es por infarto. Eso es lo que más me interesa. Ahora, Doutor, qual seria a fisiologia da diminuição da TA no infarto? Não seria um aumento? no. O simpático, sabendo que o coração está morrendo, teria que ir no para aumentar, para aumentar. Es un mecanismo fisiológico que quizás se active, ¿verdad? Dependencia del paciente, pero si tengo un área infartada, disminuye la precarga, el espacio diastólico. Y si me baja la precarga y no se llena bien el corazón, me baja el gasto. Y si me baja el gasto, me baja la TA. La fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué complementario cuando yo tengo un paciente con un dolor anginoso, que ya yo sé que es del corazón, pero no sé si es angina o infarto? ¿Qué le voy a indicar a mi paciente sí o sí? Un electro de urgencia, enfermera rápido. Este paciente no puede andar caminando. Este paciente tiene que estar ya montado en una silla de ruedas o acostado en una cama preferiblemente, ¿verdad? No puede estar caminando, ir haciéndose un electro ni nada de eso. No, ese paciente llegó con un dolor de carácter coronario, inmediatamente le digo a la enfermera, búsqueme una camilla, acuéstese ahí tranquilito. Y ahí en la camilla le hago el electrocardiograma. ¿Qué más le vamos a indicar al paciente? ¿Verdad? Enzimas, CK, CKMB, troponina. ¿Qué más le voy a indicar al paciente? Mioglobina. ¿Qué más le voy a indicar? Bueno, si tengo un ecocardiógrafo de urgencia, nada más para eso, no me cuesta nada si ya lo tengo acostadito con una vena canalizada, qué sé yo, hacerle un ecocardiograma. Eco. El eco, ¿qué otra cosa me le voy a indicar? Bueno, si tengo un portátil que puedo traerlo para acá, no mandar al paciente allá, le hago un rayo X de tórax. Vamos a imaginar que ya yo tengo al paciente estabilizado. ¿Qué otro complementario haría? Un hemograma, ¿verdad? Le haría un hemograma. ¿Y por qué le haría un hemograma a este paciente si yo sé que no tiene anemia? Si yo sé que no hay anemia, ¿para qué le voy a hacer un hemograma? Díganme un factor de riesgo que no hemos hablado que lo diagnostique el hemograma. Un factor de riesgo que no hemos mencionado y que el diagnóstico se hace con el hemograma. O aporte de oxígeno, se está ligando. Aí seria. Hemograma. El hemograma tiene, me da serie roja, serie blanca, plaqueta Como está? y otro que quiero que me digan. Hematocrito. El hemograma para ver el hematocrito, porque si tengo un hematocrito mayor de 0,45 o de 45%, hipercoagulabilidad, ¿verdad? Sangre muy espesa, y si está muy espesa no pasa por las coronarias. Así que Cayo, me estás mirando así, ve a ver tu hematocrito, cómo está el hematocrito, porque si está más del 45%, factor de riesgo coronario importante y de riesgo cerebral, ¿verdad? Por tanto, si le hago un hemograma pensando en esto y no le daríamos un perfil lipídico, ya una vez que esté estabilizado, ¿verdad? Al otro día en ayunas, perfil lipídico para ver todo lo que pasa con las proteínas, con los lípidos. Y no le harían una creatinina, urea y ácido úrico. Sí, porque tengo que ver el funcionamiento renal, porque generalmente esto acontece en personas hipertensas, diabéticas o seniles, idosos. Bueno, si estoy en un hospital de tercer nivel, de tecnología de punta con todo, les pido de urgencia una angiografía coronaria o una coronariografía.
angiografía coronariografía, que es la que sí de verdad me dice dónde está la obstrucción, y ahí mismo ponemos el stent para que comience ya a irrigar bien el corazón. Isso não entra no tratamento ou não? ¿Cómo? Na revascularização. Claro, un tipo de tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Tratamiento quirúrgico. Ahora, tratamiento del infarto agudo del miocardio, de elección. Mona, está bien, vamos a poner ahí la mona. Pero yo quiero que, a mí, la mona ya ustedes la tienen en su disco duro. Ya, lo que yo quiero que incorporen es cuando yo diga tratamiento de elección de un infarto, es que me digan acoro trombolítico, o que me digan estreptoquinasa, o que me digan muroquinasa, o factor activador del plasminógeno tisular. Es decir, pero que me digan trombolítico. Esto es pregunta de examen. La trombolisis coronaria, con algunos de esos fármacos que mencionaba, porque es lo que va a resolver el problema. Lo otro, morfina es para aliviar el dolor. El oxígeno es para aliviar un poco, pero no resuelve el problema. La nitroglicerina porque me relaja el vaso, me lo dilata, pero no resuelve el problema. Quien rompe la placa de ateroma es ese medicamento. Trombolíticos que é o nível 3 no caso, né, doutor? Para que caso que usa o antitrombítico, o antiplaquetário? Claro, depende de la génesis sobre todo, pero el que más utilizamos es estreptoquinasa, recombinante. El pronóstico de un paciente infartado, ¿cómo será? Grave, un pronóstico grave. La angina de pecho. Recuerden que la habíamos clasificado de esfuerzo y de reposo. A las 2 le voy a dar aspirina, antiagregante plaquetario, ¿verdad? Juliana, ¿cuál es el mecanismo de acción de la aspirina? ¿Cómo que te llamas, doctora? Pablo Andrea, ¿cuál es el mecanismo de acción de la aspirina? ¿Quién me dice? Rápido. Inhibe a próxima introdução. ¿Verdad? Metabolizo el ácido araquidónico, ¿verdad? Inhibe la ciclooxigenasa. Y si la inhibe no se forma el tromboxano A2. Y si no hay tromboxano A2, no hay agregación plaquetaria. Eso hay que revisarlo. Entonces a los 2 le voy a dar aspirina. Yo valoro también el uso de las estatinas. Estatinas, sí, tratamiento de la angina, sobre todo en la de esfuerzo, ¿verdad? Porque esta ya vi que estaba relacionada con la placa de ateroma. Por tanto, valoro el uso de estatinas, que son los medicamentos hipolipemiantes. En las 2 le voy, en las 2 voy a utilizar nitratos y nitritos. Nitratos y nitritos. Ahora, de elección, en la de esfuerzo están los beta bloqueadores. Y de elección, en la de reposo están los anticálcicos. Estos disminuyen el consumo de oxígeno, bloqueando el simpático, y estos relajan, vasodilatan, por tanto mejoran la oferta. Entonces creo que de esta manera estaríamos en condiciones de manejar bien un infarto, de manejar bien una angina de pecho. Estaríamos viendo en la semana el electro de estas entidades, todas relacionadas con esto. Sim, porque em la de esforço o tratamento de eleição são os beta. ¿Con quién dijimos que estaba relacionado? Si hay un esfuerzo, ¿dónde acontece sobre todo el esfuerzo? ¿Por el día o por la noche? Por el día. Si hay un esfuerzo, voy a tener que estar en vigilia, ¿verdad?
Porque para hacer un esfuerzo determinado tengo que estar en alerta. No puedo estar durmiendo haciendo un esfuerzo. ¿Quién está activado? Simpático. Por tanto, si yo le pongo un beta bloqueador, bloqueo al simpático y todo eso mejora. Por la noche, ¿el simpático es el que está tomando el mando? No. La angina de reposo aparece mucho en horario nocturno y entonces yo lo que hago es darle un vasodilatador al paciente para que esté relajadito el vaso, nitrato, nitrito y anticálcico que también tiene ese efecto. Porque el problema no es del simpático. Otra duda, otra pregunta. Não compreendi estatinas na discourse lá e não. ¿Cómo lo vas a comprender? Las estatinas son hipolipemiantes, bajan los lípidos y yo sé que la placa de ateroma está formada sobre todo por el daño que hacen las lipoproteínas, ¿verdad? Psicógena, ya esa es una alga precordial. Esa no tiene que ver con el cuadro anginoso ni con el cuadro precordial así. Esa entra dentro de la alga precordial, de origen psicológico. No tiene que ver con esa otra causa. Entonces, Manuela, después de esta otra clase, en la tercera semana, ¿qué tú crees? Esto se llama, esta clase no es una clase magistral. Aquí estamos participando ustedes y nosotros. Es una clase que se llama exposición dialogada. Así se llama la clase. Es una exposición dialogada. Yo expongo, pero es en diálogo constantemente. ¿Qué tú crees? ¿Ya vas cambiando? Já me convenceu de preocupar. ¿Ya estás convencido? Tranquila. Ya. Cayo, ¿qué tú crees de la clase? ¿Entendió? Ya. Ya no iba a mandar. Juliana, ¿qué tú crees de la clase? No te sobreviviendo. Ya, sobreviviendo. Temblando. Que pone el tratamiento ese corazón. Ya, muchachos, entonces nos vemos en el grupo que le corresponde a las 12:30. ¿Pueden dejar las sillas así? Porque